La historia no es una ciencia matemática ni exacta y por eso admite distintas visiones. Tenemos que tratar de entender la historia. La historia es pensamiento, es discusión, es distintas interpretaciones en conflicto. La historia no es como juez o para decir quién tuvo la razón, es para tratar de comprender. Yo creo que no podemos seguir mintiendo a este país a través de las historias oficiales. Hay ciertos mitos que hay que deconstruir para poder liberarnos. Los vencedores siempre escriben la historia, ¿no es cierto? En parte porque necesitan escribirla. En febrero de 2005 se inició la construcción de una nueva cripta en la Catedral de Santiago. Bueno, el proyecto se origina en la necesidad de crear una cripta para enterrar a los obispos y los deanes en la Catedral Metropolitana. Era una necesidad urgente tener una cripta digna para nuestros arzobispos. Aquí está. Estos son los nichos, los deanes, los obispos acá. Y esta es la cripta antigua, que es una muy pequeñísima cripta que había, una especie de closet, ¿no? Era muy reducida y de muy difícil acceso, de tal manera que prácticamente nadie la visitaba. Para excavar y construir en un edificio patrimonial, el Consejo de Monumentos Nacionales exige que los trabajos se realicen arqueológicamente. Estamos excavando bajo el presbiterio de la Catedral Metropolitana de Santiago. El método es un decapado desde la superficie por capas y que vamos excavando con plana, horizontalmente, para poder ver cómo se distribuyen en el espacio todas estas cosas. Para mí, por lo menos, es curioso y extraño porque nunca he trabajado en este tipo de sistema. Siempre hemos trabajado más en construcción, sin todo y nunca en esta técnica arqueológica. Están encontrando cositas, se van guardando y ellos saben qué tipo de cosas son, porque nosotros, yo por lo menos no tengo idea. Yo encuentro huesos, no tengo idea de qué se trata. Un edificio venerable, un lugar muy especial en la ciudad, en la memoria de la gente. Está lleno de cosas, de placas, de personajes. Según los antecedentes, podrían encontrarse desde restos de los primeros asentamientos indígenas hasta materiales de fines del siglo XIX. Hay evidencia que en este espacio de la catedral está enterrado Tomás de Figueroa, un coronel realista que murió durante el motín de Figueroa. Por ejemplo, hay una placa de José Tomás Ovalle, que fue un presidente de Chile de muy corto tiempo, que lo trasladaron a la catedral junto con Diego Portales. Diego Portales es otro personaje que podría estar acá también. Además de los documentos que así lo dicen, hay una placa recordatoria de él. Con máscara y que nadie toque nada. ¿Hacia dónde va a sacar el lado? Arriba. ¡No, ataúd! Los ataúdes eran de distintos tamaños y no tenían ninguna placa que indicara quiénes estaban adentro. Por su técnica de fabricación, parecían ser de finales del siglo XIX.
Unos días después del descubrimiento, los ataúdes fueron removidos de la zona de excavación. Primero se trasladó el más pequeño. Tenemos momia. Este es el más chico, más grande. ¿Qué te parece, hombre o mujer? Impactante ver una sepultura descubierta después de tanto tiempo, que no teníamos idea ni expectativas de encontrarla, y poder verla directamente es sinceramente emocionante. Es difícil describirlo, pero impacta. El segundo ataúd estaba sellado y por el temor a los gases contenidos se llevó al aire libre. ¿Estamos listos para la galleta? Cuando quieran, entonces vamos a empezar a abrir por esta parte. Pónganle varios destornilladores por los 4 lados. Este es un obispo. Sin lugar a dudas. ¡Qué belleza! Un gorrito de obispo. Tiene como un tubo. ¿Qué es lo que es la bola? Mira, tiene un collar o unos botones. Y una chaqueta así como... De militar, ya no es obispo. Oye, y es un militar que está con un tratamiento especial para momificar. Sí. Bueno, ¿cómo se llama? Diego Portales, lo pusieron en Lecora. Pero no sé si habrá tenido esta no puede ser él. No tiene el dedo. ¿El dedo de la mano izquierda? ¿Cuál es el que le faltaba? Con ese traje. Bueno, dijo hasta yo, que lo había enterrado militar. ¿Y qué tiene en la cabeza? Mira qué belleza. Además aquí está impecable. Ese. Y tiene estas cosas así como que quizás cruzaban para acá, ¿te acordás? Eso como trajes de Michael Jackson, así. Sí. Hay un pergamino. Hay claramente algo enrollado. Eso es lo más interesante porque está en la historia del pico, probablemente. ¿El historiador lo vio? Sí. ¿Qué te dijo? Él cree que es de la primera mitad del siglo XIX. Podría ser Portales, podría ser José Tomás Valle, podría ser Manuel Rodríguez. No, y eso hay que sacarlo de la... Quiero ver primero qué tan despegado está esto. Quiero ver si se le conserva algo de tinta. No se ve nada. Aquí quedó muy atascado ya. ¡Ay, mira! Mira, para que veáis, hay letras. 1800... ¡Ay, cierto! 37. No. Portales. ¿Te digo cuántos botones son estos? 3, 6, 9. Oye, y la pelada de Portales está igual, mira. Sí, chiquitita la boca. No, si digo Portales, lo encuentro cada vez más parecido. ¡Qué emocionante! Mejor sí. ¿Sí? Portales. O sea, todo Portales. La nariz, el traje, hay un palo. ¿Quién diablos es Portales? Que es el forjador y el fundador de la República. A mi juicio no fundó ninguna institucionalidad. Y el ejemplo más claro de aquel que deja sus propios intereses por los superiores intereses de la patria. Un régimen autoritario, fundamentalmente.
fue el gran destructor de las tradiciones verdaderamente democráticas en este país. Es un símbolo que sirve para muchas cosas, porque es ambivalente. Un símbolo del autoritarismo, del conservadurismo, del antimilitarismo, de la desfachatez. Portales ya no tiene importancia. ¿A usted le interesa Portales? Yo sé que ustedes acá están por el hallazgo que hubo en las últimas horas, que presuntamente se trataría de Diego Portales. Importante señalar que no hay total certeza de que sea Diego Portales, sino que se está evaluando, hay que hacer análisis, pero preliminarmente se piensa que puede ser Diego Portales. El gobierno, ante la posibilidad de que el cuerpo fuera el de Diego Portales, decidió tomar cartas en el asunto. Se convocó a una reunión urgente en la que participaron el ministro de Educación, el arzobispo de Santiago, el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, los arqueólogos y otras autoridades. ¿Y esto se abrió cuándo? Anoche, ayer. Tiene 24 horas. Sí. Es importante tomar una decisión luego. Y lo que tenemos que hacer básicamente es ponerlo en una condición donde nosotros detengamos cualquier proceso de deterioro. ¿Ya? ¿Hoy? Ayer. Claro, sí, exactamente. O sea, no perder nada de tiempo. Conservación inmediata, investigación, y los restos tienen que quedar en la catedral. Se sepultaron acá y tienen que seguir aquí, en un lugar digno que lo pensaremos más adelante. Les pido que nos permitan saber con más seriedad. Aquí estamos frente a una cosa muy impresionante históricamente y tenemos que proceder con máxima seriedad. Y apenas tengamos la máxima certeza de lo que estamos encontrando, vamos a comunicar a la ciudadanía. Según historiadores, arqueólogos, estamos frente a una probabilidad muy alta. ¿99%, ministro? No me atrevo a dar una cifra. Vamos con calma. He tomado la decisión del traslado de los restos presuntamente de Portales a un lugar donde podamos preservarlo en las mejores condiciones posibles, y esto va a ocurrir en las próximas horas. Por ahí vamos. En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile se destinó un pabellón exclusivo para conservar el cuerpo mientras se llevaba a cabo la investigación. Portales nació en 1793, durante el período de la colonia. Tuvo 22 hermanos. Se conservan anécdotas de su juventud. Parece que era un hombre bastante bromista, digamos, pero de bromas bastante crueles. Una vez le hizo una broma a un negro que fue calentarle casi al rojo un sombrero de lata que usaba el negro, y se lo puso. Y el negro se quemó, naturalmente. Aquí hay que hacer alguna acta. Yo creo que sería bueno que lo vieran. Estoy preguntando desde el punto de vista técnico si es necesario hacer algún escáner, cosas así. Absolutamente. Creemos que lo primero de todo sería hacer un escáner para verificar si es realmente el personaje. Tenemos una autopsia, entonces queremos ver si realmente tiene los impactos que aparecen en la autopsia. Bueno, en este momento estamos revisando la autopsia de Diego Portales, realizada en 1837 por el doctor Emilio Cacentre. La primera gran lesión que tuvo fue un disparo prácticamente encima de su cara. Al proteger parte de su mandíbula, perdió el dedo anular de la mano izquierda. La cara ha recibido un solo balazo que debe haberse disparado a boca de jarro, pues el cutis aparece quemado por la explosión de la pólvora. La bala trituró los dientes, arrancó casi todos los labios. Y después de ser fusilado, se ordena al pelotón que le den una carga de bayonetas para asegurarse completamente de que el ministro estuviese muerto. Con esta herida, Portales más encima es fusilado. Tras su asesinato, Portales se transformó en un mito. Su controversial figura ha sido revisada y utilizada constantemente
en la historia de nuestro país. Portales fue, en mi lejana juventud, digamos, un personaje que tenía mucha vigencia en Chile, tanto a favor como en contra. Por el lado de la derecha chilena, fue considerado el fundador de la República en forma, como dijeron los historiadores. La gente de izquierda lo consideraba un tirano intolerable. Portales es una figura permanente. En nuestros días ha aparecido la momia. Y entonces la pregunta es ¿cómo lo queremos a Portales? ¿Como momia? ¿O queremos hacerle pregunta a esa momificación del personaje? Los personajes no son personajes porque se propongan un día ser personajes. Los personajes son eso porque interpretan su sociedad, su mundo. Portales se inserta en el contexto de fundación de la nación independiente, una oportunidad única de poder instaurar un nuevo proyecto. Mientras Chile peleaba por su independencia, Portales estudiaba para ser ensayador de metales en la Casa de Moneda, donde su padre era superintendente. En la Patria Vieja, el padre de Portales participó en la Junta de Gobierno, por lo que durante la Reconquista Española fue considerado traidor y desterrado a Juan Fernández. Cuando los patriotas lograron la independencia definitiva de Chile en la batalla de Maipú, el padre de Portales fue liberado. Pese a todo, Portales se mantuvo indiferente a los acontecimientos políticos de la época. Y Portales era fijado en la realidad, en la concreción, un gran antiidealista, fruto de una época de mucho idealismo. Bueno, el país está en medio de una situación difícil porque está viviendo las consecuencias de la independencia nacional. La economía estaba por los suelos y eso hacía difícil que la cosa funcionara. Los soldados estaban impagos, los funcionarios públicos también, y eso no coayudaba a que hubiera la estabilidad suficiente. Pero el contexto propio de un país luego de la independencia. Si la independencia es una guerra. En 1819, Portales se casó con su prima, Chepita. Su primera hija murió al nacer. La segunda también. Y poco después del parto, murió también su mujer. Portales escribió más de 600 cartas, dejando registro de sus vivencias, obsesiones y afectos. La primera que se conserva fue escrita tras la muerte de Chepita. Las cartas hablan de una cultura bastante superior y de un talento lingüístico extraordinario. Las cartas son hermosura de bien escritas. Amado Padre, la ausencia eterna de Chepita no ha hecho más que aumentar la pena que me aflige. Tengo el alma destrozada. Viviré siempre en el celibato que Dios ha querido depararme después de haber gozado una dicha infinita. ¿Crea usted que las mujeres no existen para mi destrozado corazón? Prefiero a Dios y la oración. Él se va a Perú y casi insinúa ahí que quiere meterse a un convento, cosa que no le duró mucho. Mi querido Sea, diga usted a la señorita Zeta que no he olvidado los días que estuvo en el Callao. Vivo aquí en compañía de Julia, pero estoy dispuesto a darle la patada. Vivir con mujeres es broma, sobre todo cuando son intrigantes. Nuevo cambio de tierras, nuevas aventuras de amores, amigo. Tuvo bastantes aventuras amorosas, incluso dejó a una de sus amadas embarazada y se lo cuenta a Sea. Reconoceré este hijo, lástima que sea peruano, dice.
Encina crea un personaje en torno a Portales como un gran héroe romántico que después de morir su gran amor no encuentra consuelo, así que no se vuelve a casar. Pero la verdad, lo más seguro es que simplemente era un puta madre de marca mayor que tenía novias oficiales, novias extraoficiales, prostitutas, pero prefería no tener ningún apego. Celebro que haya ido el ganado del Amueno y desearía ser toro para hacer que todas sus vacas pariesen mellizos. Pórtate bien, porta. Mis memorias al cura y a todas las niñas que se divirtieron tanto la noche que pasé con ustedes, y muy especialmente a la Ascensión, a quien dirá que se prepare para bailarme 50 sajurianas. Era muy burlesco. A O'Higgins, aparte de decirle el guacho, le decía don Beño. A Freire le decía don Ramón Bolas. A los Rasuris les decía los litres. Bueno, porque él se reía de todo, porque él era una persona burlesca. Apúrate, Badulaque. Portales era comerciante y se fue a Perú a hacer nuevos negocios. En este período escribe cartas en las que expresa sus opiniones e inquietudes sobre lo que pasaba a su alrededor. Mi querido Sea, parece algo confirmado que los Estados Unidos reconoce la independencia americana. Cuidado con salir de una dominación para caer en otra. ¿Por qué ese afán de Estados Unidos en acreditar ministros, delegados y en reconocer la independencia de América sin molestarse ellos en nada? Vaya un sistema curioso, mi amigo. Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de antemano. Hacer la conquista de América no por las armas, sino por la influencia en toda esfera. Esto sucederá, tal vez hoy no, pero mañana sí. La muestra de ADN se puede hacer de músculo o de hueso. Y yo creo que el hueso va a ser el mejor material. Que ahí hay como hilos de sutura, como que le cosieron la herida que había ahí. Sería coincidente el tema de que por aquí le entró el balazo. Los dedos se ven enteros. Sí, lo de los dedos no calza con una historia. Parece que el disparo fue a bocajarros. Él se habría defendido con la mano y habría perdido uno de los dedos, pero no le faltan dedos. Ahí está la uña, mira, está perfecta la uña. Como un chasque. Hagamos un difunto ilustre. Para algunos me parece que no todos comparten lo mismo, ¿no? Tal como hoy, hace 200 años había distintas tendencias políticas que luego de la independencia se disputaban el poder. Los pueblos de provincia, distanciados entre sí, se autogobernaban y producían lo que necesitaban para subsistir. Santiago, en cambio, era un pueblo pobre en recursos naturales, pero concentraba las instituciones que el imperio había establecido en Chile. Los Bipiolo en rigor son delegados que vienen de provincia, son productivistas, son democráticos, son federalistas. Los de Santiago son centralistas, no tienden a ser democráticos, sino autoritarios. Son partidarios del gran comercio y no del productivismo. Algunos más partidarios del orden que de la libertad y otros más partidarios de la libertad que del orden. Más románticos, más idealistas, ¿cierto? Los intelectuales, liberales. Que estaban encandilados por la república, el avance de la democracia, un sufragio cada vez más amplio. Y eso es lo que trataron de implementar en ese periodo, quizás con poca consideración de lo que eran las realidades concretas que Chile tenía en esa época. La población chilena que tenía formación como para participar activamente en política era un sector reducidísimo de la aristocracia, y lo que estaban tratando de hacer los liberales era de extender esa participación a personas que no tenían los más mínimos rudimentos para entender lo que era la vida política. Chile había vivido 3 siglos de monarquía, en la cual no se espera que el pueblo participe, sino que se gobierna desde arriba hacia abajo. A mí las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano puedo opinar con toda libertad y aún censurar los actos del gobierno. La democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano. Salimos de una terrible para volver a otra. ¿Y qué ganamos? La república es el sistema que hay que adoptar. Pero ¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado,
Venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso, y todo hombre de mediano criterio pensará igual. Bueno, muchas ideas que nos parecen hoy en día muy conservadores de Portales, en esa época no la eran tanto. O sea, la idea de que el pueblo no estaba listo para la democracia, todo eso era una idea que también la tenía Simón Bolívar, la tenían todos los que dirigían América en esa época. Y los más generosos, y entre los cuales se contaba Portales, pensaban que quizás después de una época de autoritarismo el pueblo podría estar dispuesto a votar, pero la mayor parte de los otros pensaban que el pueblo jamás llegaría a la madurez para gobernar. El manuscrito encontrado dentro del ataúd fue llevado al Centro Nacional de Conservación y Restauración para descubrir cuál era su contenido. Cuidado, está pegado, cuidado. Ahí. Vamos a intentar dejarlo así. Pongámosla en esta posición. Y más letras. Este es un documento que fue guardado adentro de este ataúd por muchísimos años y además fue sometido a un sistema de embalsamamiento. Por lo tanto, no podemos predecir en qué estado puede estar ese texto. Sí, calma, porque ahí está rasgado. ¿Y si lo dejamos ahí, seguimos humectando? Sí, puede ser. Los negocios ahí empiezan como a tambalear, ¿no es cierto? No les va muy bien. Ni simpático sea. Le escribo a las 12 de la noche después de una calaverada. Vamos a la ruina, mi amigo. La gente no compra. La situación política es cada día más grave. Nos retiramos de la tierra del oro más pobres que cuando salimos de la tierra de la miseria. Dejamos en cambio hijos y amores. Usted y yo vamos ciegos al futuro, pero confiando en nuestra propia fuerza e inteligencia, lucharemos hasta conseguir nuestra felicidad. No, era pésimo comerciante. Esa imagen del Portales negociante o comerciante es una imagen que inventaron los empresarios chilenos después para justificarse, pero no. Instituimos el Día del Comercio. El Día del Comercio Nacional, en la fecha que murió Portales. Siempre nos dicen, ¿pero por qué si fue tan mal comerciante? Entonces yo les contesto, a Diego Portales Palazuelos le fue muy bien en la gran empresa llamada Chile. Al llegar a Chile para recomponer su economía, Portales buscó nuevos negocios. En 1823, él y sus socios se adjudicaron el estanco del tabaco, con el compromiso de ir pagando la deuda externa que Chile tenía con Inglaterra. El estanco era un monopolio para la venta de ciertos artículos como naipes, licores, tabaco. Claro, ese negocio funcionaba en la medida que el monopolio fuera efectivo, pero como había tal desorden, las fronteras estaban totalmente abiertas, había un gran contrabando y el negocio le iba pésimo. Entonces, claro, son las cosas que Portales reclamaba y decía, bueno, aquí no se puede hacer nada. Es más o menos lo que hoy día podrían hacer con los compact discs, con los CD, que si a ti te llegan el monopolio a hacer loco porque lo venden en todas partes, en todos los copias. Entonces, aquí no se puede hacer nada, dijo. ¡Quemen las plantaciones! ¡Todas! Y tropa, bayoneta en mano, los esbirros de Portales destruyeron la industria del tabaco en Chile, porque había una industria instalada. Deben haber sido todos ellos 4.000, 5.000 personas. Está como doble acá también, mira. Nos sigamos desarrollando sin separar esto, porque podemos rajar. Ahí te fijas que hay texto. Sí. Hay bastante texto en esta parte. Yo creo que se puede sacar algo, pero tenemos que preocuparnos de tomar buenas fotos y bien aplanadas. Ya está. Es un personaje muy fascinante desde un punto de vista privado también. Era de fiestas. Se había fundado en Santiago una sociedad que se llamaba la Sociedad Filarmónica. Iban las señoras santiaguinas a hacer música. Esta sala filarmónica le molestaba a Portales indeciblemente con una ciutillería intolerable y fundó él su propia filarmónica. Era chinero, hablaba de la filarmónica. La filarmónica era un grupo de amigotes que se iban a casa de putas, lo pasaban muy bien. Es un vividor, es un hombre que tiene una vida privada muy intensa. Aparentemente no es un cínico, él no esconde eso, no hace alarde, pero no lo esconde. No le interesaba la presidencia de la República porque prefería bailar zamacueca. Conoció a esta chica
limeña, la doña Constanza Nordström, que era hija de un varón sueco. Era jovencita, 14 años, y bueno, y se deslumbró porque era muy linda. Y ella desafió el que dirán, desafió todo por el amor a Portales. Portales no quiere casarse, pero tiene que hacerlo. Es que es muy testarudo y no quiere. Todo Santiago sabía de este amor y que tenía un hijo y que después un segundo y que después un tercero. Y la trataron re mal, porque era la vergüenza de la familia. Al primer hijo lo inscribió como niño de don D.P. y doña C.N. El segundo lo inscribió, creo que como niño de padre desconocido. Y el tercero, poco menos que como un huérfano de estos que se ponen en las puertas, ¿no? Pero ella siguió fiel a su amor. Y enamorada perdida este hombre. Se daba cuenta que él le estaba haciendo mucho daño a Constanza, pero también en las cartas lo demuestra que él no se iba a casar con Constanza. Ella está casi a punto de morir porque está con una epidemia y le avisan a Portales que quizás no pase de ese mes. Y él escribe una carta, ¿no es cierto?, en que se casaría con Constanza, pero siempre que le aseguren que ella va a morir. Mi querido Garfias, quiero hacer menos desgraciados a los inocentes frutos de mi indiscreción, casándome con la madre en artículo de muerte. Le envío a usted el poder necesario para que me represente. Dada mi firme resolución de morir soltero, daré este paso, pero solo cuando ella no dé ya señales de vida. El estanco fue un fracaso y no pudo cumplir con su compromiso de pagar la deuda a Inglaterra. Lo que en un principio parecía un gran negocio terminó en la ruina y la frustración. Solo una estricta economía puede salvarme de la ruina que me amenaza, y las ocurrencias políticas alejan cada día de la República la tranquilidad necesaria para contraerse al negocio. Claro, él cree que le va solo mal porque la inestabilidad no lo deja trabajar. Y por eso se mete en política, en realidad, para poner orden, como dije yo. Por eso yo pienso que Portales nunca fue un estadista ni un político. Un comerciante frustrado que sacó producto de su propia frustración, de la quiebra de un negocio monopólico, una idea política que es muy simple. Orden, para que las mercancías circulen sin que nadie se las robe. Y ese es el gran Portales. Y ahí forma lo que se llama el grupo de los estanqueros, que está en contra de quienes están manejando el Ejecutivo en ese momento. El 27 decide entrar en campaña pública contra los pipiolos y saca los diarios donde insulta prácticamente y se ríe de los pipiolos. El miércoles 23 de marzo, el cuerpo de Portales fue trasladado al escáner para realizarle una tomografía. Entre 1822 y 1829, la naciente República de Chile buscó su organización política. En estos 7 años se redactaron 3 constituciones. La Constitución es la ley fundamental de un Estado. Define su organización política y establece los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos. Cuando cae O'Higgins es que se inicia ya propiamente en un periodo de mayor desorden que se llama ensayos constitucionales. Son los pueblos de provincia especialmente los que proponen uno tras otro proyectos democráticos para organizar el Estado. Constituciones que se dictaban y caían por su propio peso, porque de alguna manera se quería con esos textos cambiar la realidad, cosa que obviamente no podía funcionar. La Constitución de 1828 es una constitución liberal muy extraordinaria, se anticipa en el tiempo. Fue una constitución descentralizadora, donde cada provincia tenía la posibilidad de constituir su propio poder en tanto asamblea provincial. Y en ese sentido la historia de Chile habría sido otra historia, no tendríamos hoy día un permanente sentimiento de desangramiento regional y de carencia, en definitiva, de autonomía que hoy día vemos en las regiones. Pero
había ahí, en esa Constitución, una serie de normas que estaban mal pensadas y que suscitaron el conflicto que se generó. En 1829, una disputa en las elecciones hizo estallar la tensión acumulada. Se hizo evidente para la gente de derecha que ya no tenía solución su problema, porque la mayoría liberal iba a ganar todas las elecciones. Se decide entonces que el último camino era organizar un ejército mercenario. Y Portales se dedicó a reunir dinero a esos efectos. Y habría una guerra civil que se decidió finalmente con la batalla del Ircay, en la cual entonces se impusieron los conservadores de este proceso. Tras esta guerra, después de 7 años de dominio liberal, comenzó un gobierno conservador. Portales, con los 3 ministerios más importantes a su cargo y por su carácter impetuoso y dominante, impuso su voluntad. Estimado José Manuel, se me ha designado por el presidente provisional José Tomás Ovalle, ministro en Relaciones Exteriores, Guerra y Marina y en lo de Interior. Lo pienso y no sé cómo me desempeñaré. Ojalá sea eficiente. Te abraza tu amigo Portales. ¿Qué te dice Portales? Es la misma línea. Como el trozo que nosotros desenrollamos correspondía al trozo de más a la izquierda del documento, pudimos ver entonces el inicio de cada renglón. Y se trataba de una biografía de Portales, publicada en la Galería de Hombres Célebres de Narciso Desmadril. Pudimos aquí en el texto identificar los inicios de línea, que coincidían perfectamente con el texto encontrado. Desplegó el talento extraordinario, las grandes virtudes y la fuerza de carácter que le condujeron después a los puestos más elevados. No bien Portales fue ministro con toda clase de poderes, descabezó el ejército patriota. Hay que desterrar a Freire y a Biel y a todos los que amenacen el orden. Mandó a retiro cerca de 200 oficiales. La mayoría habían sido grandes héroes del periodo de la independencia, entre ellos Freire. Se convirtió en el verdadero constructor de la República en un minuto de franca anarquía en el país. La palabra anarquía la acuñan los partidarios de Portales y Portales una vez que se toman el poder, porque ellos se tomaron el poder por la fuerza. Entonces tienen que justificar por qué se lo toman. Y entonces acuden al típico discurso que el país iba cuesta abajo en la rodada, que ellos están por la salvación nacional, por el orden y todo. El mismo que usó Pinochet en el año 73, por darte un ejemplo. Lo que está claro, cuando uno mira la historia, que hasta el año 29 Chile estaba empantanado en una seguidilla de cambios de gobierno, desórdenes. Cuando interviene Portales y otros más, dan un giro absoluto, que hacen ver que hay un antes y un después. Porque se ve harto mal acá. Sí. No se ve nada. Los bordes superiores que están en el ataúd emanan estas imágenes que restan calidad a la imagen que está al centro, digamos. El metal del ataúd impidió ver con claridad las lesiones que hubieran permitido identificar el cuerpo. Bueno, él piensa que había que fusilar a Freire. Da la orden de fusilamiento. Pero quedaban algunos jueces en Santiago decentes, hicieron un juicio y defendieron a Freire, y de ahí consigue solamente su destierro. Freire era su principal enemigo. Yo creo que no ha habido un líder más popular que Freire en la historia de Chile. Extraordinariamente querido por sus soldados, extraordinariamente querido por los artesanos porque era demócrata, y fue el principal promotor de que los pueblos democráticamente se organizaran para darle al país una constitución política. No una constitución dictada por un caudillo o por un sabio, sino que el pueblo. Frente a este fantasma, la figura de Portales es absolutamente impopular. De ahí la necesidad de la dictadura. A ver, hay que tener cuidado. Diría yo que hay como 2 fases en el gobierno de Portales. Hay una primera, que es cuando está en el Ministerio 30 y 31, que yo no me atrevería a calificarlo de dictadura de ninguna manera, porque ahí hubo una participación política para lo que era la época relativamente amplia, como se dice hoy día, las instituciones funcionaron. En este contexto de fuerte polarización, el gobierno y la oposición seguían usando sus periódicos para atacarse. El poema El uno y el otro es uno de los textos más reconocidos. El presidente Ovalle murió poco después de su publicación, según algunos, por el impacto que le causó leerlo. El uno subió al poder con la intriga y la maldad, y al otro, sin saber cómo, lo pusieron donde está. El uno cubiletea y el otro firma nomás.
El uno se llama Diego y el otro José Tomás. El uno sabe que en breve todo en humo parará. El otro cree que en la silla tiene su inmortalidad. El uno es sutil y flaco, que parece hilo de holán, y el otro con su barriga tiene algo de monacal. El uno especula en grande, el otro cobra mensual. Quitándonos el sombrero, gritaremos a la par: felices noches, don Diego, abur, don José Tomás. José Tomás Ovalle fue enterrado en el Cementerio General, pero según algunos documentos, en 1845 fue removido y reenterrado junto a Portales en la catedral. El cuerpo que se encontró junto a Portales parecía ser el de Ovalle, por su data de muerte y otras características. Para tener total certeza, habría que exhumar la tumba, lo que no se ha hecho, probablemente porque el expresidente Ovalle no genera el mismo interés que su ministro Portales. Julio 30 de 1831. Con esta fecha hago por conducto de usted la renuncia del Ministerio de la Guerra. He aprendido que los pocos años que me quedan debo pasarlos en la vida que más me agrade. Como ministro tengo visitas que me dan patadas en el estómago, consultas que me dan sueño y que me privan de la comodidad de hacer en mi casa lo que me da la gana. Él llegó al poder para imponer el orden para sus negocios. Impuesto el orden, se retiraba, o hacía como que se retiraba. Eso tampoco da la impresión que haya sido como la búsqueda del poder político, como uno puede ver en otros personajes de la historia. Pues entonces se hubiera quedado, hubiera sido el presidente, se hubieran transformado en dictador, en caudillo, pero no da la impresión que fuera eso lo que quería. Incluso después de haber renunciado, Portales seguía influyendo sobre las decisiones del gobierno de José Joaquín Prieto, que muchas veces actuaba de maneras que a Portales le parecían débiles y equívocas. Por eso había quienes le pedían a Portales que volviera al poder para que siguiera aplicando su mano dura. Un hombre con carácter, un hombre además decidido en el sentido de que una vez tomada una determinación no vacila. Y eso es apreciado en una época de inestabilidad. Es muy apreciado. Mi don Antonio, dígale usted a los carajos que creen que solo conmigo puede haber gobierno y orden, que yo estoy muy lejos de pensar así. Y que si un día me agarré los fundillos y tomé un palo para darle tranquilidad al país, fue solo para que los jodidos y las putas de Santiago me dejaran trabajar en paz. Nadie quiere vivir sin el apoyo del elefante blanco del gobierno. Y cuando los hijos de puta no son satisfechos en sus caprichos, los pipiolos son unos dignos caballeros al lado de estos cojudos. Hijos de puta son los que joden al gobierno. A las familias de rango de la capital, todas jodidas, beatas y malas, dígales que si en mala hora se me antoja volver al gobierno, colgaré de un coco a los huevones y a las putas les sacaré la chucha. ¿Hasta cuándo joden estos mierdas? No desea escribirle más su amigo Portales. Y está hablando de la aristocracia santiaguina que le pone problemas. Entonces, es un deslenguado. Es un hombre que actúa seguro de sí mismo, sin consideración para con nadie. Él se ríe desde el presidente para abajo. Dado que el metal del ataúd no permitió obtener buenas imágenes en el escáner, se decidió desarmarlo. Entre 1833 y 1835, Portales estuvo en Valparaíso, donde volvió a los negocios y además fue gobernador. En este periodo se redacta la Constitución del 33. Hay también un Portales que lo plantean como un tribuno legal, el creador de la Constitución de 1833. Bueno, esto no es cierto. Por cierto que él participó en las ideas generales, en un presidencialismo fuerte, seguramente sí, él lo postuló, pero de ahí a ser el autor de la Constitución, dudoso. Él se refiere de manera muy peyorativa a los abogados. Con los hombres de ley no puede uno entenderse. ¿Para qué carajo sirven las constituciones y papeles? Pues es preciso esperar que el delito sea infragante. Maldita ley que no deja el brazo del gobierno proceder libremente. Esa señora que llaman la Constitución, hay que violarla cuando las circunstancias son extremas. ¿Y qué importa que lo sea? Cuando en un año la parvulita lo ha sido tantas por su perfecta inutilidad.
Tiene una gracia la Constitución del 33 con respecto a las anteriores. Ustedes se fijan, en la época de ensayo, cada vez que había un cambio de gobierno, lo primero que hacían era pedirle a alguien que redactara de inmediato una constitución, con esa ilusión que había liberal de que las constituciones o las leyes eran capaces de cambiar la realidad. La Constitución del 33, si ustedes fijan, fue 3 años después terminada la Guerra Civil. O sea, en la práctica, estos sectores conservadores no creían que con la Constitución iban a arreglar las cosas. Las cosas se arreglaban estableciendo un régimen de gobierno. Primero, se dotó, por otro lado, de amplísimas atribuciones al presidente de la República, digamos, de alguna manera equivalente como había sido el gobierno bajo la monarquía. Pero el presidente, según la Constitución del 33, parece más rey que presidente, pero se llama presidente. A través de esta Constitución se consagra que la ley está al servicio de aquellos que efectivamente tienen el poder. Hay una frase que dice: el honor y la riqueza, que son nuestros más caros intereses, no valen nada si no están amparados en la ley. Él se da cuenta del valor que ha tenido el que el poder de una clase haya quedado escrito como el orden de toda la nación. Hay una frase, como se llama en Portales, que es muy notable, es como para el bronce. El orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche. La tendencia casi general de la masa al reposo es la garantía de la tranquilidad pública. La inmensa masa de la población chilena, que era una población campesina, estaba acostumbrada simplemente a obedecer pasivamente lo que viniera del gobierno. Bueno, esas cosas no cambian porque el año 18 se haya proclamado la independencia. Los movimientos de fondo son muchísimo más lentos. Y por eso muchos autores piensan que fue precisamente una de las gracias, digamos, del genio de Portales, saber redescubrir eso, ahora dirigiendo esa obediencia a la figura del presidente de la República, dotada del máximo poder. Los pueblos tenían cultura suficiente para tener una vida propia con autogobierno. Eso explica con qué calor defendieron su autonomía. Y por eso yo creo que había mucho más efervescencia de la que pueden suponer esto del peso de la noche. Y es un peso de la noche que él mantuvo, y todo el mundo lo sabe, y él era muy consciente hasta cuando lo mataron, se mantenía por el orden de las bayonetas. En general se plantea a Portales como un personaje que habría consolidado el orden. Pero, a ver, esto nuevamente aquí tenemos que entrar a desmitificar. La guerra civil no terminó el año 20, el Lircay, el año 29, se prolongó después, eso explica la dictadura. Entonces, ¿qué tanto orden había? El orden, normalmente en Chile, es autoritarismo. Cada vez que encuentren ustedes la palabra orden, sustitúyanlo por autoritarismo y la frase funciona. El orden social en Chile se mantiene por el peso de la noche. El autoritarismo social en Chile se mantiene por el peso de la noche. Chile es un país autoritario, muy autoritario. Y eso ha tenido sus resultados, que ha sido el orden. Si eso es institucionalidad, algo anda mal, ¿no? Hay una cierta ceguera a veces, de no darse cuenta que ese tipo de cosas es lo que provoca los estallidos finalmente. El jueves 24 de marzo en la tarde, ya sin el ataúd, se realizó un nuevo escáner. En 1835, Portales volvió al gobierno que presidía José Joaquín Prieto, asumiendo nuevamente como triministro. Vuelve un poco motivado por el hecho de que el mismo grupo que él dirigía, los que se llamaban en su época estanqueros, estaban haciendo ahora como oposición al gobierno. Y eso entonces lo hace montar en cólera y llega al ministerio para terminar con esto. Y en ese momento además se estaba preparando en el norte lo que era la formación de la Confederación Perú-Boliviana, cosa que también complicaba a Portales. Y por eso entonces Portales en esta época actúa con particular dureza. Se trata de reprimir en su origen cualquier intento de oposición y ahí, claro, ya adquiere esto más ribete, si ustedes quieren, de dictadura. Portales hizo aprobar una ley que todo aquel que fuera sorprendido en ciertas actividades anti-orden, digamos, podía ser fusilado en ese mismo momento sin forma alguna de juicio. Así también los carros de prisioneros que se exponían para que la sociedad entendiera que la ley debía entrar con sangre, digamos, y si no, no era efectiva. Sí, fue un gobierno autoritario, fue un gobierno dictatorial con medidas muy duras, persiguió a medio mundo, etcétera. Portales y Pinochet son los únicos que han gobernado con leyes secretas. La ley secreta es la aberración de toda ley, porque no es pública, ni es democrática, ni es transparente.
Y él gobernó con esas leyes secretas, lo que le permitió hacer juicios sumarios, desterrar, fusilar, etcétera, una gran cantidad de opositores. Con eso estableció un régimen de terror porque además tenía una policía secreta. Palo y bizcochuelo, dice. Oportunamente administrados son el remedio con el que se mejora cualquier sociedad. Cuando él, en su conciencia, pensaba que había, por ejemplo, un señor haciendo revolución, era preferible pegarle sin preguntar demasiado, digamos. Por supuesto sin éxito, porque durante su periodo se suceden las azonadas, motines y todo lo demás. Lo que te demuestra que no siempre la represión es lo más eficaz para imponer el orden. Oye, ahí se ve igual a como era. Qué impresionante. Qué bonito. Portales nunca se dejó retratar. Las imágenes que existen de él fueron realizadas después de su muerte. Son retratos hablados. Su verdadero rostro es un enigma. Escuché que se trama un nuevo motín por parte de o'higginistas y pipiolos. Buenos días, ministro. Buenos días, coronel Vidaurre. Hay que tener espías en las compañías. Y hay que nombrar a Vidaurre comandante del resguardo para así tener un hombre de confianza en medio de los conspiradores. Pero ¿qué ha distinguido a Chile hasta el 73 por lo menos? Su institucionalidad, su orden. O sea, en medio de la pelotera latinoamericana del siglo XIX, nosotros nos distinguimos porque somos ordenados, porque tenemos leyes que se cumplen, hay sucesión de presidentes, no importa cómo se nombren, pero se supone que se nombran bien. El orden público, o el orden constitucional, mejor dicho, ha sido siempre establecido en Chile dictatorialmente. Porque la Constitución de 1833 fue producto de un golpe militar y una dictadura brutal. La de 1925, producto de golpe militar. La del 80, ni qué decir. Y normalmente han sido redactadas por grupos de personas designadas por los vencedores. Y luego, la mantención de ese orden político ha requerido siempre de intervenciones militares represivas. Y el ejército chileno ha intervenido a imponer orden 22 veces. Se lo puedo contar uno por uno. 22 veces. O sea, siempre ocurre que cuando un grupo se toma el poder, efectivamente se instaura un orden. ¿Ah? Pero lo importante es siempre entender de qué tipo es ese orden. Siempre se dice que la sociedad chilena es muy clasista, es una sociedad tremendamente estratificada. Ese paradigma de un autoritarismo basado en la dominación, en el fondo, de un grupo civil sobre otro, en términos de poder del dinero, en términos del poder del linaje, han tendido, digamos, a construir la sociedad de un modo jerárquico. Y yo creo que ese autoritarismo está presente hasta el día de hoy. O sea, estos tipos lo que han conseguido con estas 22 intervenciones militares y estas 3 intervenciones constituyentes es matar al ciudadano y dejarlo convertido en un limosnero. Y que vengan a decirme aquí de que tenemos la lógica del orden, pamplina, es la lógica de la sumisión frente a los golpes militares. Ahora, esto sí que es peso de la noche. Portales estaba complicado por la formación de la Confederación Perú-Boliviana. Veía que la unión de esos dos países podía hacer que Chile perdiera esa situación de primacía que Portales creía que debía tener en la cuenca del Pacífico. Lo que emprende el régimen portaliano es la apertura económica, igual que en el día de hoy. Chile tiene algunas riquezas minerales, qué sé yo, pero no gran cosa. Entonces lo que tiene que hacer Chile es ser el punto de articulación entre las importaciones europeas y el resto de los mercados que ofrece la cuenca del Pacífico. Lo que hace Portales es eliminar los impuestos a las importaciones de los productos que lleguen a Valparaíso. Y Santa Cruz pone una cláusula: ningún barco va a pagar impuestos si llega al Callao siempre que no haya pasado por otro puerto, es decir, Valparaíso.
Porque no pueden haber dos puertos que se dedican a distribuir las mercaderías por la costa del Pacífico. Basta con uno. O es Valparaíso o es el Callao. Entonces, eso es la guerra comercial. Por lo tanto, el enfrentamiento era inevitable. Señor don Manuel Blanco Encalada, la Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América. Por su extensión geográfica, por las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia, apenas explotadas ahora, por el dominio que la nueva organización trataría de ejercer en el Pacífico, arrebatándonoslo. Debemos dominar para siempre en el Pacífico. Sabe que debilitando a Perú y Bolivia, logra una autonomía como Estado-nación. Todos pensaron que era otra de las arbitrariedades, otra de las ideas de Portales que por supuesto iban en contra de todo. Pero en parte tenía razón, o sea, Perú y Bolivia representaban en ese momento una amenaza. Portales advirtió eso, otros no lo advirtieron, él sí, y tuvo la lucidez de persistir en su idea. Y por eso la guerra contra la Confederación fue de alguna manera obra personal de Portales, contando con la oposición de la mayor parte de los sectores. Y también por eso había oposición interna dentro del mismo ejército. El mismo ejército había sido perseguido por Portales, y Portales y compañía dieron de baja a buena parte de la oficialidad al ejército liberal inmediatamente después de la batalla del Ircay. Casi todos los oficiales que quedaron dentro del ejército, aunque Portales había eliminado lo que él creyó era todo, pues quedó mucho. Hizo una conspiración gigantesca en contra de Portales, 2 veces. Y Portales se equivocó con su favorito, que era el coronel Vidaurre. Portales le tuvo una gran confianza porque era el más capaz. Lo consideró su amigo. Y Portales cometió el error de vigilar a Freire cuando lo tomaron prisionero y lo metieron en las bodegas de un barco que se estaba pudriendo en Valparaíso. Y esto provocó en Vidaurre grandes reflexiones, ¿no? Porque tenía que contemplar cómo la persona más prestigiada en Chile estaba metido en un barco podrido, mientras Portales, que estaba un tipo impopular, gobernaba sangre y fuego el país. Entonces él piensa y entra a participar entonces en una conspiración militar contra Portales. A Portales le advirtieron que Vidaurre estaba involucrado en una conspiración, pero él no lo creyó. Coronel, le he traído a usted una gorra y una espada, aunque no tan buenas como desearía. Gracias, ministro. Él tenía que pasar revista a las tropas que estaban acantonadas en Quillota previo a partir al Perú. Entonces va con su calidad de ministro de guerra. Se transformó en un personaje para todo incómodo, había tomado demasiado en serio su cargo y estaba saliendo de la sombra. Y yo creo que a los militares no les gustó que este civil lo estuviera mandoneando y de alguna forma fue víctima de ese conflicto entre el milicaje de siempre y Portales. Está usted preso, señor ministro, pues así conviene a los intereses de la República. ¡Viva la República! ¡Viva! Desgraciado país, hoy se ha perdido cuanto se ha trabajado por su mejoramiento. Vidaurre tiene talento y es capaz de llevar a cabo la revolución que ha comenzado. Escriba, ministro. Escriba, ministro. Señores almirante don Blanco Encalada y gobernador de Valparaíso don Ramón Cabareda, creo que ustedes no tienen la fuerza con que resistir a la que les ataca. El movimiento revolucionario, liderado por Vidaurre, obliga a Portales a escribir una carta en la que le pide a sus partidarios que se rindan. Esta sería su última carta. Una larga y desastrosa guerra prolongaría los males hasta lo infinito. Un año de guerra atrasará 20 años la República. Me han asegurado todos que...
Y a partir de ahí lo hace trasladar a Valparaíso previendo que pueden ir a rescatarlo, y en el camino Florín, ¿cierto?, bajo la idea de que se le había dado órdenes que si cualquier peligro de que Portales pudiera ser liberado, qué sé yo, había que matarlo. Y lo matan. Un crimen atroz, obviamente. ¡Baje el ministro! Vengan 2 hombres a bajarme. ¡Tírenle 6, carajo! Le van a perforar un pulmón. Eso sí es concordante un poco con la autopsia. Describieron un disparo que fracturó 3 costillas y se ve un sector deformado del tórax ahí, más que nada. Florín, el tipo que lo mata, digamos, que da la orden, según algún historiador, está como huasca de curado. Cuando el cachó que estaban perdiendo, empezó a tomar. Pero un gallo de 23 años, el teniente fue 23 años, era un niño. Y dicen, escuché 2 disparos simultáneos. Y coinciden con los disparos que hacen la autopsia. En la mandíbula y el otro en la espalda, digamos. O sea, lo justician, digamos, más bien que lo fusilan. Dice que no pueden fusilar una persona de matar. Portales se volvió un héroe cuando murió, porque yo creo que su muerte fue muy cómoda para todos. De no morir Portales y haber ganado la guerra, se había transformado en un gran dictador, y es lo que los chilenos de entonces temían. Hay que hacer notar que los oficiales de los 2 regimientos firman un acta pública, que no se conoce, no se publica mucho, y que es muy interesante porque es una declaración netamente democrático-republicana en contra del tirano. Tanto Vidaurre como Florín pasan por ser los grandes felones, los grandes traidores, y como sabemos fueron descuartizados, degollados y las cabezas puestas en picas, ¿verdad?, en los caminos, y han pasado la historia como los felones de la historia de Chile. No hay texto escolar que no plantee eso. ¿Quién sabe algo de Vidaurre? No hay ni una biografía, no hay ni un estudio, no hay nada. No hay ni una calle, ni un monumento. Eso te muestra cómo es Chile, pues. Cualquier cosa que vaya contra lo que se supone que es, aunque no sea, es tabú. Y entre los tabú está Vidaurre, del cual no hay nada, hasta donde yo sé, por ser Vidaurre, el que mató Portales. Vamos de nuevo, 1, 2, 3. Su asesinato, así un poco como el Cid campeador, hizo que la guerra entrara ya a ser una cosa más popular entre la clase política y se pudiera llevar a término con éxito. Matan a Portales y va a venir un militar que va a llamar de nuevo a todos estos militares dados de baja, y ahí entonces podríamos decir que la muerte de Portales permite la rearmonización de las Fuerzas Armadas y finalmente el triunfo en Yungay, ¿no? Fue un triunfo resonante de Chile, le daba claramente una situación de superioridad a Chile en el contexto hispanoamericano. Y desde el punto de vista interno fue un estímulo al sentimiento nacional. Estamos hablando en una época en que hablar de Chile, de una bandera, era muy reciente, entonces no es como ahora que uno ya nace con eso prácticamente, ¿no? El 10 de abril de 2005, el cuerpo de Portales volvió a la catedral. Al servicio de la patria terrena, que goce de la patria eterna, roguemos al Señor. Era absolutamente descreído. Hay algunas cartas de Portales que son graciosas en su irreverencia religiosa. Cuentan la famosa anécdota de Mariano Egaña, que un día le preguntó, ¿cómo es posible que yo, que soy hombre de misa diaria, me entiendo pésimo con la curia? En cambio usted, que es antirreligioso, se entiende tan bien con la iglesia. Ah, le respondió Portales, lo que pasa es que usted cree en Dios y yo creo en los curas. Decía que la religión era un instrumento de gobierno. La iglesia tiene un poder político, tiene un poder social, hoy día dirían un poder fáctico, ¿no? Él sabe eso, entonces se lleva bien. Al Señor de la vida le queremos pedir. Pocos días después de la muerte de Portales, murió también Constanza. En una decisión inédita para la época, el presidente Prieto reconoció como legítimos a los 3 hijos de ambos, quienes a su vez tuvieron descendientes, muchos de los cuales fueron al reentierro de su famoso antepasado.
¿Qué le parece que este descubrimiento haya servido un poco para que ciertos sectores cuestionen la figura de Portal histórica o moralmente? Mira, yo creo que solo todos los grandes hombres en alguna medida, digamos, tienen ese contrapunto. El tema está a quién le creemos. Y yo pienso que el más grande historiador que ha tenido Chile hasta el momento, Francisco Antonio Encina. La historia de Encina, los tratados de Portales y la historia de Chile dan cuenta de una realidad totalmente distinta a aquellas que hoy día, digamos, lo agreden por razones que yo desconozco. Las dos figuras de Portales son producto de la polarización de la sociedad chilena, entre los que querían cambiar las cosas y los que querían mantenerlas. Siempre que en Chile se tiende a poner el énfasis en el orden, naturalmente se hace referencia a Portales. Y los que critican, digamos, el orden o gobiernos más autoritarios, naturalmente también van a criticar a Diego Portales. Como la nueva cripta aún estaba en construcción, el cuerpo de Portales quedó en espera por más de un año en una sala de la catedral. La historia no es como juez o para decir quién tuvo la razón, es para tratar de comprender. Podríamos explicar por qué finalmente triunfaron los más conservadores, ¿cierto? Y probablemente sea porque hay una realidad social que había sido así durante 300 años. En la sociedad chilena el poder lo tenían la élite aristocrática, y por mucho que fuéramos ahora república, nación, democrática y todo lo demás, no era llegar y soltar el poder así como así. Y menos no habiendo todavía una ciudadanía al estilo de que podemos entender más avanzado el siglo XIX y para qué decir el siglo XX. Forjar un Estado, una nación, etcétera, es un proceso, a partir de distintos proyectos que se conflictúan a veces entre sí. En el desarrollo, en el crecimiento y todo lo demás hay tensión. Y que la tensión no necesariamente es negativa ni significa aplastar con la bota al que piensa diferente. Recién en junio de 2006, Diego Portales fue reenterrado en la cripta cívica que se había construido especialmente para él, en una ceremonia de Estado y con la presencia de las máximas autoridades políticas y religiosas. Hace 169 años recorrió dolorosamente la geografía de nuestra patria la noticia del asesinato de uno de sus hombres más ilustres y admirados. La figura de Portales sería un ejemplo, un medio a través del cual discutir cuestiones que sí son, a mi juicio, muy relevantes para nuestra realidad actual y futura, que serviría para preguntarnos cuál es el papel del autoritarismo, de la dictadura en nuestra historia. Siempre hay alguien con la sartén en la mano que reparte los sartenazos. Y que cuando el sartén cambia de mano, los sartenazos siguen repartiéndose. Los que cantábamos que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Este canto es un canto estúpido, ¿no? Porque lo que dice es que hay que repetir el mismo esquema pero vuelta por otro lado. Y me pregunto si alguna vez el hombre será capaz de salir de esto. La única posibilidad de escapar de este círculo vicioso, de este orden público tan famoso, ¿no?, es que la ciudadanía recobre su sentido de soberanía, el poder para construir el Estado y dictar constituciones. Que aprenda a legislar, que deje de andar pidiendo e imponga su decisión. Ya.